Hola gente de YouTube, hoy les traigo otro cap de este fic, espero y lo disfruten. Este fic no es mío, lo pueden encontrar en Wattpad y le pertenece a Cotenjoyer. En la descripción estaré dejando el link del fic para que vayan a verlo. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 9, encuentros en la feria de clubes. Punto de vista de hoy se celebró la tan esperada feria de clubes en Ans. Y debo admitir que me sorprendió bastante que se celebrara ahora. Normalmente, este tipo de eventos se celebran al principio del curso escolar, justo cuando los alumnos están frescos y con ganas de participar. Pero aquí estábamos, ya bien entrado el trimestre, y solo ahora la escuela decidió celebrarla. Al parecer, hubo retrasos imprevistos. Aunque, sinceramente, parecía más bien el tipo de cosas que un autor de fanficción perezoso podría olvidar hasta la mitad de la escritura. Luego se inventaba una excusa rápida y arbitraria para arreglarlo y fingir que ese siempre había sido el plan. Aún así, mientras me dirigía al auditorio, podía ver la energía en el aire. Decenas de estudiantes entraban por las puertas abiertas, charlando animadamente y estirando el cuello para echar un vistazo a las cabinas del interior. Tenía sentido. Ans tenía uno de los mejores sistemas de clubes del país. Los clubes no eran solo para presumir. Contaban con buena financiación, buen personal y un espacio dedicado a sus actividades. A diferencia de algunos estudiantes que llegaron con un plan, yo no tenía ningún club en mente. Pensé en dar una vuelta por ahí, a ver si algo me llamaba la atención. Fue entonces cuando lo vi. Ayanoko Hikiyotaka se movía entre la multitud como un fantasma en la niebla, tranquilo, distante y completamente despreocupado. Sonreí para mí misma, abriéndome paso entre los estudiantes mientras acortaba la distancia en silencio, usando a la multitud como cobertura. Cuando estuve lo suficientemente cerca, extendí la mano y le di un golpecito en el hombro. Ayanoko-kun. Se giró, parpadeando una vez. Oh, ay. No esperaba verte aquí. Por supuesto que no se inmutó. Por supuesto que ni siquiera levantó una ceja. Hice un puchero. ¿También estás aquí para la feria del club? Sí, dijo con naturalidad. Pensé en ver si algo me parecía interesante. ¿Tienes algo en mente? Pregunté. Negó con la cabeza. No, la verdad. Solo miraba. Ah. Lo mismo digo. La verdad es que yo tampoco tengo ningún objetivo específico. Él asintió y se giró, comenzando a caminar nuevamente hacia el auditorio. Me quedé mirando su espalda por un momento, luego, por impulso, extendí la mano y agarré su brazo. Se detuvo. Lentamente, se giró hacia mí, con la expresión tan indescifrable como siempre. Pero me di cuenta de que lo había pillado un poco desprevenido. Quizás incluso, un poco curioso. ¿Qué pasa, Oshino? Preguntó con voz tranquila y serena. Aparté la mirada, ya arrepintiéndome de mi impulsividad. Ah, bueno, me preguntaba si vendrías conmigo. A la feria, quiero decir. Ya que ambos vamos para allá, no me apetecía ir sola. Se quedó callado un momento. Empecé a sentirme un poco incómodo. Pero luego asintió levemente. Está bien. No me importa. Sentí un gran alivio. Sonreí, solo un poquito. Gracias, Kiyotaka. Te lo agradezco. Entramos juntos al auditorio. Lo miré brevemente, y aunque su rostro conservaba su habitual estoicismo, noté que su ritmo se había adaptado sutilmente al mío. Quizás ya no imaginaba los pequeños momentos. Al entrar, me quedé sin aliento ante la magnitud del evento. Los stands se extendían de pared a pared, cada uno decorado con pancartas, carteles y letreros coloridos. Los estudiantes iban de mesa en mesa, con voces que se superponían en un murmullo de entusiasmo. Fue abrumador. La página web de la escuela no había logrado captar ni de cerca la magnitud ni la energía de este lugar. Había clubes para todo. Baile, videojuegos, cine, literatura, tiro con arco, debate, astronomía, jardinería e incluso concursos de preguntas y respuestas. Y por supuesto, cantar. Me detuve brevemente frente a la cabina del club de canto. Había varios estudiantes reunidos alrededor, observando a una chica cantar a pleno pulmón con soltura. Mis ojos se posaron en la pancarta de la cabina y luego en el micrófono que estaba al borde de la mesa. Pero entonces noté que uno de los miembros del club me miraba con curiosidad.
No con sospecha, solo con interés. Quizás me reconocieron, quizás no. En cualquier caso, no quería arriesgarme. Me di la vuelta rápidamente. No. No estás haciendo eso. No aquí. Se suponía que esta escuela sería mi escape, mi vida normal. Si me unía al club de canto, solo me volvería a poner la máscara. Y el objetivo de venir aquí, era quitármela. Metí mis manos en mis mangas y seguí caminando junto a Kiyotaka, silenciosamente agradecido de que no hubiera dicho una palabra. No me preguntó por qué me detuve. No me empujó. Simplemente siguió caminando como si fuera lo más natural del mundo. Y por alguna razón, eso me hizo sentir un poco más a gusto. Tomando una respiración profunda, me volví hacia Kiyotaka, sintiéndome un poco abrumado por la gran cantidad de clubes y los pensamientos que acababan de pasar por mi mente. Esto es increíble. Hay tantos clubes para elegir, dije mientras observaba la feria. Estoy de acuerdo, respondió Kiyotaka, con el mismo tono monótono y sin entusiasmo de siempre. Para ser alguien tan perspicaz, era sorprendentemente malo conversando. Bueno, ¿te ha llamado la atención algo? Pregunté, esperando obtener una respuesta más que breve. Negó con la cabeza. No. Nada aquí me interesa. Creo que seguiré buscando. Siento lo mismo, admití. Estos clubes no se ajustan a lo que quiero enfocar en la preparatoria. Imágenes de clubes de canto y baile me cruzaron por la mente. Intenté quitármelas de encima. No, olvídalo por ahora. No eres una ídolo. Eres Ayosino, una estudiante normal. Que siga así. O si no. La voz de Kiyotaka me sacó de mi espiral. ¿Está todo bien? Dejaste de caminar. Parpadeé y levanté la vista, dándome cuenta de que ya estaba bastante lejos. Miré a mi alrededor y vi que algunos estudiantes me miraban raro por quedarme paralizado en medio de un pasillo lleno de gente. Avergonzado, me apresuré a alcanzarlo, esforzándome por ocultar mi rostro. Lo siento, dije entre jadeos. Es que me perdí en mis pensamientos. No pasa nada, respondió. A mí también me ha pasado antes. Bueno, sigamos mirando alrededor, dije, recuperando la compostura. Por mí está bien. Pasamos el día siguiente explorando la feria, visitando un puesto tras otro. Me sentí sorprendentemente cómodo hablando con los miembros del club en cada puesto. Allí, en medio de este mar de estudiantes, era solo una cara más entre la multitud. Era improbable que alguien me recordara al final del día. Para tranquilizarme aún más, me había traído unas gafas falsas. Usarlas me hacía sentir como si tuviera una capa de protección, como si nadie pudiera reconocerme a menos que me miraran de verdad. ¿Y por qué lo harían? Si a alguien le pareciera familiar, probablemente lo atribuiría a un vago parecido. ¿Quién esperaría que un ídolo famoso apareciera en su escuela? Desde escultura hasta escritura y cocina, visité todo tipo de stands. Los estudiantes que los atendían eran amables y accesibles, lo cual fue realmente refrescante. Por una vez, estaba teniendo conversaciones normales, sin preocuparme por los fans, las entrevistas ni las expectativas. Simplemente, siendo una persona. Incluso Kiyotaka intervino de vez en cuando, haciendo preguntas prácticas que siempre parecían filtradas por una lista lógica. Al salir de la mesa del club de cocina, noté algo extraño en el comportamiento de Kiyotaka. Había aminorado el paso y miraba fijamente en una dirección. Su rostro, normalmente neutral, se movió ligeramente, lo justo para que yo notara el cambio. Curioso, seguí su mirada. Cerca de allí, se había instalado un pequeño escenario con un único podio en el centro. Era sencillo pero formal, claramente parte de la exhibición del consejo estudiantil. Una pancarta colgaba sobre él, anunciando la orientación del consejo estudiantil. ¿Estaría considerando unirse al consejo estudiantil? La idea no encajaba del todo. Kiyotaka no parecía el tipo de persona que se sometiera voluntariamente a la autoridad de alguien, y mucho menos a un cargo público. Pero si no era eso, ¿qué era? Quizás solo los estaba analizando. Quizás fue la estructura, el control, la jerarquía lo que le llamó la atención. Conociéndolo, no se fijaría en algo sin una razón. En ese momento, la multitud se movió ligeramente y vi lo que realmente le había llamado la atención.
Un estudiante mayor subió a la plataforma. Un chico alto, de rasgos marcados y un cabello impecable. Llevaba gafas que le daban un aire intelectual a su ya imponente figura. Mantenía una postura perfecta, captando la atención sin decir ni una sola palabra. Un murmullo recorrió a los estudiantes de primer año cercanos. No había duda. Era el presidente del consejo estudiantil. Había oído hablar de él antes. Corrían rumores por todas partes. Que era uno de los estudiantes más talentosos de la historia de la ANS, que el consejo estudiantil bajo su liderazgo había sido el más eficiente y productivo de todos los tiempos. Decían que era frío y calculador, un estratega maestro que no perdía el tiempo en emociones ni compasión. Algunos incluso decían que era cinturón negro en varias artes marciales. De pie allí, observando la forma en que examinaba a la multitud como si ya estuviera bajo su control, creí cada palabra. Observé al presidente del consejo estudiantil subir al podio. Su postura era perfecta, su mirada penetrante y su aura bastaban para silenciar a la multitud. Incluso los estudiantes a mi alrededor, que hacía un momento charlaban o paseaban tranquilamente por los puestos, se quedaron paralizados ante su presencia. Sus ojos recorrieron el mar de estudiantes de primer año como un general que inspecciona a los nuevos reclutas. Luego, con voz serena y autoritaria, habló. Atención, estudiantes de primer año. Este año, un gran número de miembros del consejo estudiantil se graduarán de ANS. Por lo tanto, estamos buscando reemplazos adecuados entre la generación entrante. Su tono era práctico, preciso y carente de calidez. Animamos a todos los estudiantes interesados a presentar su solicitud. No hay restricciones ni requisitos previos. Sin embargo, hizo una pausa para enfatizar, el consejo estudiantil no tolerará la ingenuidad ni a quienes no estén dispuestos a tomar las medidas necesarias. Les agradezco su tiempo. Espero verlos durante el proceso de solicitud. Al terminar, su mirada se dirigió a nosotros. No a mí, sino a Kiyotaka. Un breve contacto visual, y luego el presidente se dio la vuelta y salió del escenario. Me estremecí. El presidente da miedo, ¿verdad? Murmuré, intentando aliviar la tensión. Kiyotaka respondió sin dudarlo. Supongo. Seguimos caminando, mirando los puestos, pero no pude evitar la curiosidad. ¿Piensas unirte al consejo estudiantil? No creo que me interese ese tipo de trabajo, dijo rotundamente. A mí tampoco me va. Bueno, eso es una pena, dijo una voz detrás de nosotros. Me quedé congelado. Esa voz, me di la vuelta. A pocos metros de distancia se encontraba el presidente del consejo estudiantil, Orikita Manabu. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras se acercaba a Kiyotaka, cuya expresión permaneció inalterada. No esperaba verte aquí, dijo Kiyotaka con calma. Parpadeé confundido. Ayanoko Hikun, ¿conocías al presidente antes? Hemos tenido una conversación, respondió Kiyotaka simplemente. Te vi viendo mi discurso, dijo Manabu, ahora de pie junto a nosotros, con las manos en la espalda. Vine a hablar de algo contigo. ¿Y por qué el presidente del consejo estudiantil tendría algún interés en alguien como yo? Preguntó Kiyotaka, tan sereno como siempre. Estoy seguro de que ambos sabemos la respuesta a esa pregunta, respondió Manabu, imperturbable. Su mirada vagó un instante antes de posarse en un piano exhibido por el club de música. Una chispa de reflexión cruzó su rostro. Si no recuerdo mal, dijo, volviéndose hacia Kiyotaka, mencionaste que practicas piano. Kiyotaka asintió una vez. Sí. ¿Estarías dispuesto a tocar una pieza? No. La pequeña sonrisa del presidente no se borró. Qué lástima. Esperaba ver cuánto talento tenías. Me sobreestima enormemente, señor presidente. Quizás sí. Hubo una pausa. Manabu sacó su teléfono y lo miró antes de volver a hablar. ¿Cuántos puntos se necesitarían para poder jugar algo? Kiyotaka arqueó una ceja. ¿De verdad tienes tantas ganas de oírme tocar? Diría que esto es un mal uso de los puntos. Solo quiero confirmar algo. Y no te preocupes, puedo prescindir de los puntos. Parecía más una transacción calculada que un favor casual. Valoro mi tiempo, dijo Kiyotaka con frialdad. Naturalmente.
Entonces, ¿qué tal 500.000 puntos? Abrí los ojos de par en par. 500.000. ¡Qué locura! Sobre todo considerando que ni siquiera habíamos recibido los puntos de este mes. Es mucho, admitió Manabu. Su sonrisa se ensanchó un poco. Pero no es inesperado para ti. Como dije, valoro mi tiempo. Si pagas el precio, es tu decisión. Los puntos han sido transferidos. Kiyotaka miró su teléfono para confirmar y asintió levemente. Supongo que ya no tengo opción. Estaré observando, dijo Manabu. Simplemente no esperes demasiado. Dicho esto, Kiyotaka se acercó al puesto del club de música e intercambió algunas palabras con el estudiante que estaba allí. El vendedor pareció sorprendido por su petición, pero asintió rápidamente y señaló el piano. Kiyotaka se sentó y presionó con calma algunas teclas para probarlas. No se inquietó, no dudó. Era obvio, ya lo había hecho antes. Pero no era el aplomo de un artista. No, sus movimientos tenían una precisión fría y mecánica. No se trataba de pasión. Era rutina. Luego empezó a tocar. Sus dedos se deslizaron con soltura sobre las teclas, y una melodía suave e intrincada llenó el aire. Solo nosotros dos. Las notas salieron en perfecta sucesión, limpias, elegantes y controladas. No era ostentoso, pero no lo necesitaba. La música por sí sola mantuvo al público en su sitio. La gente a nuestro alrededor aminoró el paso, absorta en la interpretación. Las conversaciones se interrumpieron. Incluso las charlas distantes parecieron acallarse a medida que la melodía se desarrollaba. Me quedé junto a Manabu, mirándolo. Mientras los demás estábamos embelesados por la música, su atención estaba fija en los dedos de Kiyotaka, observando su técnica, interpretando cada movimiento. Lo estaba analizando. Mientras la última nota flotaba en el aire, se hizo el silencio. Entonces empezaron a surgir murmullos, los estudiantes susurraban entre sí, impresionados. Un pequeño grupo del club de música se acercó con entusiasmo a Kiyotaka, pero él los despidió cortésmente con un gesto, luego se dio la vuelta y regresó hacia nosotros. Y así, las miradas de la multitud lo siguieron, no como un personaje secundario, sino como alguien que merecía la pena destacar. Eso fue bastante impresionante, Ayano Koji, dijo Orikita Manabu, todavía mirando a Kiyotaka con ojos analíticos. ¡Guau! Añadí, poniéndome a su lado. Nunca pensé que tuvieras tanto talento. Kiyotaka se encogió de hombros. No sé de qué hablas. La canción ni siquiera es una pieza tan avanzada. Aún así, dijo el presidente, la forma en que lo jugaste fue perfecta. Antes de que pudiera intervenir de nuevo, una nueva voz se unió desde atrás. Nunca pensé que tuvieras tanto talento, Ayano Koji-kun. Una chica de cabello rosa se acercó con una sonrisa radiante. Era innegablemente atractiva, alta, alegre y, sin duda, de las que llaman la atención por naturaleza. Ya oía a algunos chicos entre el público murmurar con envidia. ¿Quién demonios es? Kiyotaka suspiró. Como le dije al presidente, no fue nada. ¿El presidente? Repitió ella, girando sobre sí misma. Su mirada se posó en Orikita Manabu, quien se encontraba a unos pasos de distancia, con expresión tranquila y un poco perpleja. Se enderezó rápidamente e hizo una pequeña reverencia. Ah, presidente. No lo había visto. Hola, Ichinose, dijo, y su voz volvió a su tono distante habitual. ¿Sabes quién soy? Claro. Presentaste tu solicitud para el consejo estudiantil. Nunca olvido una cara. Los ojos de Ichinose se abrieron ligeramente y sus mejillas se tiñeron de un leve color. Kiyotaka ladeó la cabeza. Ah, ¿quieres unirte al consejo estudiantil? Ese sí, admitió ella, sonriendo nerviosamente. Bueno, buena suerte, dijo claramente. Gracias, sonrió, guiñándole un ojo. Eso significa mucho para mí, Ayano Koji. Volvió su atención al presidente. Entonces, ¿de qué querías hablar? Manabu miró a la multitud antes de responder. ¿Podríamos ir a un lugar más privado? ¿Tienes algún lugar en mente? Sí, asintió el presidente. Podemos ir ya. Dirige el camino. Mientras se alejaban juntos, Kiyotaka nos saludó brevemente con la cabeza. Bueno, o si no, Ichinose.
Nos vemos luego. Lo vi irse, sintiendo una leve punzada en el pecho. Por el rabillo del ojo, supe que Ichinose también lo observaba. Su sonrisa se había suavizado. Parecía que quería decir más, pero no lo hizo. Nos quedamos allí en silencio. El presidente y Kiyotaka habían desaparecido entre la multitud, dejándonos a los dos solos. No sabía por qué, pero había una extraña tensión en el aire. Algo en Ichinose, su presencia, su cercanía a Kiyotaka, me irritaba. Dijo finalmente, rompiendo el silencio. Creo que aún no nos hemos presentado. Asentí rápidamente. Sí, creo que no. Soy Ichinose Onami, dijo con cariño. Clase B, encantada de conocerte. Un placer conocerte también, Ichinose-san. Soy de la clase D. Esperó un momento. ¿Podría decirme su nombre? Mierda. Me dio un vuelco el corazón. No podía darle mi verdadero nombre. No aquí, no así. Pero ignorar la pregunta me pareció grosero. Había sido muy educada. Bueno, yo estoy. No tienes que hacerlo si no te sientes cómodo, dijo con dulzura, con un tono sorprendentemente comprensivo. ¿No te parece bien compartirlo? Por favor, susurré, mirando nerviosamente a mi alrededor. Baja la voz, y sí. Hubo una pausa. Luego asintió levemente con respeto. Bueno, no me entrometeré. Gracias, murmuré. Dio un paso atrás. Tengo otros planes ahora mismo, así que, nos vemos. Tú también, dije en voz baja. Ella me saludó y desapareció entre la multitud. Estúpido, ay. Claro que Kiyotaka tiene otros amigos. Pero ¿por qué me molestó tanto? Solo estaba siendo amable. No debería sentirme así, ¿verdad? Bueno, Kiyotaka fue mi primer amigo aquí. Es normal que me sienta un poco incómodo viéndolo hablar con otra persona. Eso es todo. Simplemente, no estoy acostumbrado. Eso es todo. Siempre me habla. Solo a mí. Así que, claro, se sentía raro. Eso era todo. Me quedé allí un rato, luego respiré hondo y empecé a caminar. La feria ya no era divertida. Nada me llamaba la atención. Solo quería estar solo. Creo que regresaré a los dormitorios. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 10, un encuentro con el presidente. Punto de vista de Kiyotaka mientras seguía a Orikita Manabu, el ruido distante de la bulliciosa feria de clubes se fue apagando poco a poco, absorbido por la distancia cada vez mayor que nos separaba del patio. Los pasillos por los que avanzábamos estaban más tranquilos ahora, ocupados principalmente por estudiantes de segundo y tercer año, algunos de los cuales reconocí de los puestos anteriores. No había muchos de primero. La mayoría se había quedado, sin duda absortos en la emoción de los clubes y las actuaciones. Mantuve una expresión cuidadosamente neutral, adoptando la mentalidad objetiva y analítica con la que me sentía más cómodo. Por nuestra trayectoria, era evidente que nos dirigíamos a las oficinas del Consejo Estudiantil, un destino obvio, considerando con quién caminaba. A pesar de mi aparente serenidad, no pude evitar la leve irritación que me invadía de la escena anterior. La petición de Manabu de una actuación de piano podía ser desestimada, por poco, pero fue la atención que despertó lo que realmente me inquietó. Tocar bien el piano no era raro. Podía considerarlo una afición de la infancia o un talento accidental. Pero que me vieran con la presidenta del Consejo Estudiantil. Eso era mucho más difícil de justificar. Incluso al salir de la feria, noté que los estudiantes de último año interrumpían sus conversaciones y nos observaban. Los de primero también nos miraban, susurrando con los ojos muy abiertos. Manabu era conocido por mantener una distancia estricta con los estudiantes de primer año. El hecho de que me hubiera buscado ya había despertado curiosidad, y peor aún, expectativas. La idea de que más tarde se acercaran a mí buscando respuestas me irritaba. Ya había preparado una mentira, claro, algo simple y creíble. Pero no quería usarla. No quería llamar la atención. Era una complicación. Finalmente, llegamos a una oficina modesta pero bien cuidada. Manabu abrió la puerta y entró, y yo lo seguí sin dudarlo. El espacio era justo lo que esperaba. Eficiente, profesional, sin pretensiones personales. Mobiliario funcional.
Superficies limpias. Sin cuadros ni objetos personales. La habitación reflejaba al hombre en sí. Controlado, impersonal y centrado. Una niña ya estaba allí. Estaba sentada en el borde de un escritorio, con las piernas cruzadas y una postura relajada. Llevaba el pelo corto, teñido de un violeta distintivo, y su uniforme impecable, con el mismo nivel de refinamiento que había visto en los estudiantes más disciplinados. Su expresión cambió en cuanto me vio. La curiosidad manifiesta dio paso rápidamente a una sutil irritación. Un nombre me llamó la atención en un libro cerca de su asiento. Tachibana Akane. Debe ser ella. Buenas tardes, Tachibana, la saludó Manabu con su habitual tono tranquilo. ¿Podrías concedernos un momento? Había algo familiar en su forma de hablarle. No era casual, pero tampoco del todo formal. Era evidente que ya habían trabajado juntos. La mirada de Tachibana se detuvo en mí un instante más, entrecerrando los ojos ligeramente al ponerse de pie. Por supuesto, presidente, dijo con serenidad. Su tono era cortés, pero con un tono inconfundible. Me miró de nuevo al pasar, como si me advirtiera en silencio que no le hiciera perder el tiempo. Una vez que la puerta se cerró detrás de ella, me volví hacia Manabu, todavía manteniendo mi tono suave. Entonces, ¿qué querías discutir exactamente? Tachibana levantó la vista desde su asiento en el escritorio, arqueando una ceja antes de volverse hacia el presidente. ¿Esta Kouai está en problemas? Preguntó con ligereza, aunque había genuina preocupación en su voz. Su lenguaje corporal era suave, casi deferente. Había admiración en la forma en que inclinó la cabeza hacia Manabu, su tono impregnado de un sutil cariño que no pasó desapercibido. Nada de eso, respondió Rikita Manabu con calma. Solo quiero hablar de algo con él. Los dedos de Tachibana se movieron nerviosamente contra su muslo. ¿Puedo preguntar de qué se trata? La miró con educación pero firmeza. Es un asunto privado. Entiendo, dijo, visiblemente decepcionada. Se levantó del escritorio, se alisó la falda y me lanzó una última mirada. Bueno, entonces, lo dejo con eso. Espero que su conversación sea fructífera, presidente. Con eso, pasó junto a mí y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella con un clic silencioso. La vi irse, mientras mi mente ya analizaba la breve interacción. Había una clara admiración en su forma de dirigirse a él, un respeto que rayaba en la lealtad, y su nerviosismo era evidente. Fuera cual fuese su relación, se basaba en algo más que el simple deber. Manabu señaló el asiento frente a él y me senté sin decir palabra, manteniendo un contacto visual firme. Entonces, presidente, dije, cruzando los brazos casualmente, ¿qué era lo que deseaba discutir conmigo? Directo al grano, señaló con una leve sonrisa. Llámalo curiosidad, respondí. Te tomaste muchas molestias para traerme aquí. Solo quería hablar. ¿Por qué el presidente del consejo estudiantil querría hablar con alguien tan irrelevante como yo? Me miró a los ojos. Nuestro encuentro anterior sugiere lo contrario. Practico un poco de artes marciales, dije rotundamente. Eso es todo. ¿Y el piano? Añadió con voz tranquila. Me encogí de hombros. Un hobby. ¿Y tus resultados en los exámenes? Las coincidencias pueden ser extrañas. Se rió suavemente. Sí, pueden. Pero no creo en las coincidencias. Aprecio los halagos, pero todavía no entiendo qué crees que soy. Solo soy un estudiante normal de secundaria. Tu modestia es admirable, dijo. Pero si crees que simplemente aceptaré esa respuesta, te equivocas. Me eché un poco hacia atrás. Hipotéticamente, si tuviera tanto talento como dices, ¿sí? Las oportunidades también atraen atención. Y complicaciones. Prefiero evitar ambas. ¿Entonces no tienes ambición? Preguntó con voz tranquila pero cortante. ¿No te interesa usar tus habilidades para algo más grande? Prefiero las sombras, dije. Ofrecen cierta libertad. Anonimato. ¿Pero de verdad quieres quedarte ahí? Insistió. ¿Ocultar tus talentos al mundo? No creo que te importe llegar a la clase A, pero ¿alguna vez has considerado simplemente ponerte a prueba? No se trata de esconderse, respondí. Se trata de controlar. El control es importante, admitió.
Pero a veces, los riesgos conducen al crecimiento. Asumo riesgos calculados, dije con frialdad. Solo cuando me benefician a largo plazo. Eres una persona fascinante, Ayano Koji, dijo, juntando los dedos. Tu cautela es admirable, pero me pregunto si te limita. Los límites son salvaguardas. También pueden ser grilletes. Mi potencial, si existe, no es asunto tuyo. Manabune estudió en silencio por un momento. Luego exhaló y dijo, supongo que te debo la razón por la que te traje aquí. Asentí una vez. Te lo agradecería. Me has molestado mucho la tarde. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Quiero que te unas al consejo estudiantil. En absoluto. Ya me lo esperaba. Entonces, ¿por qué preguntas? Porque tengo un contexto que podría resultarte persuasivo. ¿Qué tipo de contexto? Un cierto individuo, dijo, cambiando ligeramente el tono, alguien a quien encuentro, problemático. ¿Problemático? Levanté una ceja. ¿Tú? Él asintió. Creo que estarás de acuerdo conmigo cuando te lo explique. Sacó la silla frente a la mía y se sentó, cruzando los brazos sobre la mesa. Sus ojos se encontraron con los míos. El peso de su mirada era ahora mayor. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido de las luces del techo. Cualquier cosa que estuviera a punto de decir, importaba. Los ojos de Orikita Manabu se entrecerraron levemente mientras cruzaba sus manos sobre la mesa, su tono se volvió más directo. Nagumo es de los que creen que la fuerza y la capacidad deben determinarse mediante la acción, mediante la victoria. No le preocupa la justicia, ni se deja limitar por las reglas, siempre y cuando sea lo suficientemente astuto como para sortearlas. Cuando digo competencia desleal, me refiero a estrategias. Desafíos diseñados no para poner a prueba la capacidad, sino para acorralar y doblegar a quienes no comparten sus ideales. Mantuve mi expresión inalterada. Eso suena como algo que la escuela aprobaría, dado su sistema. Manabu no se inmutó. La escuela tolera los resultados. Rara vez pregunta cómo se lograron. Me recosté en la silla. Entonces, ¿por qué oponerte a él? Su respuesta fue rápida. Porque hay una diferencia entre cultivar el talento y explotar a otros para ascender. Nagumo prefiere esto último. Lo disimula con ambición, pero en el fondo es manipulador. Está obsesionado con crear una jerarquía que lo beneficia y castigue a quienes no cumplen con sus estándares. Me suena familiar, murmuré. Orikita Manabu sonrió levemente. Tú y yo nos parecemos más de lo que te atreves a admitir. Ambos entendemos cómo funcionan los sistemas y lo fácil que es manipular a la gente dentro de ellos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara antes de continuar. No te pido que te subas a un escenario ni que des discursos. Te pido que seas un protector. Alguien que pueda ver a través de los juegos de Nagumo y actuar cuando sea necesario. Con discreción y precisión. ¿Quieres una sombra en el consejo?, concluí. Él asintió. Exactamente. Miré por la ventana que estaba detrás de él y disfruté del suave resplandor del sol de la tarde contra el vidrio. Si aceptara, hipotéticamente, comencé lentamente, ¿qué exactamente se esperaría de mí? Nada público. Asistirías a las reuniones, observarías y aportarías tu opinión cuando fuera necesario. Y cuando Nagumo hiciera un movimiento, estarías ahí para detenerlo, no como soldado, sino como contrapeso. No quiero un seguidor. Quiero a alguien que pueda pensar. El silencio se instaló entre nosotros. No podía negar que lo que proponía era interesante. Peligroso, pero interesante. Nagumo parecía alguien que disfrutaba del caos en aras del orden. Alguien así podría perturbar mi tranquila vida. Y cuanto más lo evitara, más atención podría atraer. Tal vez Manabu estaba ofreciendo un camino de menor resistencia, irónicamente a través de la acción. Aún así, no tenía intención de lanzarme a hacer nada por ahora. Lo consideraré, dije al fin. Pero si me involucro, lo haré en mis términos. Orikita Manabu sonrió, no muy amplia, pero satisfecha. Eso era todo lo que quería oír. Se puso de pie, se alisó la chaqueta e hizo una ligera reverencia. Espero con ansias el día en que tomes tu decisión. Solo recuerda, Ayano Koji, permanecer en las sombras no significa que estés a salvo del fuego.
A veces, simplemente significa que nadie te ve cuando ardes. Asentí levemente y dejé que sus palabras persistieran mientras pasaba junto a mí y salía de la habitación. Ahora solo, miré la silla que había dejado vacía y cerré los ojos. Las sombras pueden ser adecuadas para mí, pero incluso las sombras pueden cambiar cuando cambia la luz. Como presidente, dijo Orikita Manabu, con un tono sereno pero con un toque de cautela, nada le impide proponer, o al menos apoyar, un examen basado completamente en la suerte. Una expulsión aleatoria por sorteo. Una partida de póker. Todo es posible. Colocó algunas fotografías sobre la mesa frente a mí. Mostraban a Nagumo, el actual vicepresidente, participando activamente en reuniones donde se barajaban tales ideas. Era inquietante. Mis habilidades, por muy perfeccionadas que estuvieran, no podían influir en mi suerte. Si lo que Manabu sugería era cierto, y no tenía motivos para dudar de él, entonces existía un riesgo real de expulsión arbitraria. Pero una pregunta resonaba con más fuerza en mi mente. Si estás insinuando que tales cosas son posibles, dije, entrecerrando los ojos ligeramente, entonces también estás sugiriendo que el consejo estudiantil tiene el poder de crear exámenes. Quizás sí, respondió, levantando su taza. Pero esa no es la cuestión. La cuestión, dije, reclinándome en mi silla, es que no tendría ninguna forma realista de detenerlo. A menos que, dijo, dejando su taza, hayas usado puntos privados para negar la expulsión. Lo cual, por supuesto, atraería una atención innecesaria. Él asintió. Atención, que claramente intentas evitar. ¿Qué te parece si no voy a Nagumo? Pregunté rotundamente. No creo que alguna vez te conformes con ser subordinado de alguien. Tenía razón en eso. Nunca me permitiría servir a las órdenes de nadie, no por voluntad propia. Entonces, dije, ¿quieres que me una al consejo estudiantil para ayudarte? No exactamente, respondió. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres? En lugar de responder de inmediato, Manabu se levantó y caminó hacia el fondo de la oficina, cogiendo una pequeña tetera que no había visto antes. Sin decir palabra, la llevó a la mesa y sirvió té en 2 tazas. «Supongo que te parece bien un té», preguntó, colocando uno delante de mí antes de tomar un sorbo del suyo. Sería preferible una respuesta. «No estaré aquí el año que viene», dijo finalmente, dejando la taza. «Estás en 3er año», respondí. «Eso es obvio. Lo que significa», continuó, «que nadie estará aquí para controlar a Nagumo. El tiempo que he invertido en mantener el orden aquí se desperdiciará si nadie vigila. Si Nagumo representa tal amenaza», dije, observando su expresión, «entonces ¿por qué nombrarlo vicepresidente en primer lugar?» «Vi potencial en él», admitió, con voz más baja. «Pensé que podría guiarlo para que compartiera mis ideales. Pero fallaste». Bajó la mirada un instante. «Ese fue mi error». «Entonces», dije después de una pausa, «si me planteara esto, ¿qué exactamente esperarías de mí?» «Nada extremo», dijo, alzando la mirada. «Quiero que lo supervises. Evita que se pase de la raya». «¿Y crees que soy capaz de esto?» «He observado tus acciones. Actúas con absoluta confianza. La confianza puede ser errónea. Pero el tuyo no lo es», respondió sin dudar. «No eres de los que actúan sin propósito». Exhalé lentamente. «Digamos que considero este acuerdo. ¿Qué recibo a cambio?» «A cualquier otro estudiante», dijo, «le ofrecería puntos. Un puesto en el consejo. Influencia. Pero yo no soy un estudiante cualquiera». «No», dijo. «No lo eres. No te dejarías influir por el estatus ni por la moneda corriente». «Correcto. No me interesa el poder por sí mismo». «Entonces», dijo Manabu juntando las manos, «dime qué quieres». Lo miré fijamente un momento. «¿Qué me puedes dar?» «Lo que esté a mi alcance», respondió sin dudarlo. «Dilo, y si puedo proporcionártelo, lo haré». Mientras bebía el té que él había servido, mi mente se movía rápidamente, calculando posibilidades. Este desarrollo introdujo una nueva variable. Si el consejo estudiantil tenía tanta influencia sobre los exámenes, las políticas, incluso el acceso a documentos clasificados, entonces involucrarme con ellos podría ser más útil de lo que había previsto.
Arriesgado, sí, pero potencialmente invaluable. Un plan que una vez consideré y descarté rápidamente volvió a la superficie. En aquel momento, lo descarté por poco práctico. Una quimera que requería mucho más alcance del que jamás imaginé. Requería una red de recursos, agentes externos y acceso a información y personal de alto nivel. Pero ahora, con la oferta de Manabu, las variables habían cambiado. El presidente me miró en silencio, esperando mi respuesta. Quizás era hora de revisar ese plan. Quiero que Ichinose sea nombrada miembro del consejo estudiantil, dije claramente. Orikita Manabu arqueó una ceja. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Supongo que debería haber esperado esa respuesta. Dio otro sorbo a su té y me observó con renovado interés. Pero para que lo sepas, Nagumo ya cuenta con su favor. ¿Podrías explicarlo? Nagumo la convenció de que solo permito que los estudiantes de la clase A entren al consejo. Y él le dijo que él era la única forma de que ella pudiera entrar. Correcto. Asentí levemente. Supongo que tu actitud tampoco ayudó a tu imagen. No, no lo hizo, admitió. Y para ser justos, no estaba del todo equivocado. Nunca planeé dejarla entrar. ¿Por qué no? Dudó un momento y luego preguntó. ¿Tengo que revelar eso? Me ayudaría a lograr mi objetivo. Lo que, a su vez, hace que el tuyo sea más alcanzable. Se recostó, exhalando. Muy bien. Es demasiado ingenua. Sin duda es capaz, pero no está dispuesta a correr riesgos. Evita los sacrificios. Interesante. Solo debes saber, agregó, que Ichino se puede interpretar su nombramiento como que Nagumo cumplió su promesa. Me las arreglaré. Me miró fijamente. No lo subestimes, Ayano Koji. Es más capaz de lo que muchos creen. Ya lo has dicho antes, respondí con frialdad. Y no, le estoy dando la atención que se merece. Que, por supuesto, no era mucha. Solo quiero una confirmación de que esto saldrá según lo previsto. Por supuesto que sí. Aunque no haber reclutado a Ichinose antes fue un extraño descuido. Lo sé. Ella tiene más influencia que nadie en el primer año, e incluso muchos de segundo y tercer año la respetan. Sí. Un fallo mío. Estoy completamente de acuerdo. Ignoró el comentario y cruzó las manos. ¿Algo más que quieras pedir? Sí, de hecho. Dijiste que el consejo estudiantil tiene cierto control sobre los exámenes, ¿verdad? Él asintió. Correcto. Entonces me gustaría que se creara un examen especial. Uno que se ajuste a los parámetros que yo defina. ¿Un examen especial? Parecía escéptico. Si esperas que crea que una escuela como ANS funciona solo mediante evaluaciones periódicas, entonces has malinterpretado mi carácter. Frunció el ceño. Aunque considerara esta idea, no comprometería mi moral. Hay límites que no cruzo. Qué desafortunado. Parecía que estaba a punto de terminar la reunión, pero casualmente saqué mi teléfono de mi bolsillo y lo coloqué sobre la mesa. ¿Qué es esto? Preguntó entrecerrando los ojos. Mira, dije, reproduciendo el video. Imágenes de él casi golpeando a Orikita Suzune, seguido por el momento en que me atacó. El silencio en la habitación se volvió pesado. Seguro que a la escuela le interesaría mucho, añadí. Se toman la violencia muy en serio, ¿verdad? Así que, murmuró, mirando la pantalla, tuviste esto desde el principio. No te preocupes. Sigo con mi parte del trato. Pero estoy seguro de que tu moral ahora es un poco más flexible. Bien, dijo tras una larga pausa. ¿Qué quieres? Te informaré de los detalles más tarde. Pero por ahora, quiero un examen que me permita cambiar de clase. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Piensas dejar la clase de? No tengo intención de pasar los próximos 3 años donde estoy ahora. Me observó un buen rato y luego suspiró. Inusual, pero no inesperado. Tus comentarios anteriores ahora tienen más sentido. Hizo una pausa y añadió. Aunque me gustaría añadir una condición propia. ¿Cuál es? Ayuda a mi hermana. ¿De qué manera? ¿Has visto su actitud, no? Sí. Es difícil no notarlo. ¿Te sorprendería saber que es por mi culpa? No particularmente. Ella persigue mi imagen. Mi éxito. Se niega a actuar por sí misma.
Quiere convertirse en lo que yo soy, no en quien ella es. Así que por eso ella actuó de manera extraña contigo esa noche. Él asintió lentamente. He intentado disuadirla. Métodos sutiles, métodos duros, indiferencia, pero nada funciona. Y ahora, dije, ¿quieres que haga lo que tú no pudiste? Cambiarla. Sí. No será fácil. Por supuesto que no. Puede que ni siquiera disfrute el esfuerzo. Comprensible. Pero, dije levantándome de mi asiento, como gesto de hospitalidad, acepto. Él también se levantó, su expresión suavizándose ligeramente. Gracias. Los hermanos tenían una extraña forma de demostrar cariño. Horikita Suzune sería difícil de cambiar. Su orgullo, su complejo de inferioridad, su obsesión con su hermano, no se disolverían fácilmente. Pero si podía demostrarle que era superior a ella en todos los sentidos y revelar con cuidado sus defectos, bueno, era posible. Espero un contrato escrito, dije. Se puede arreglar, respondió Manabu. Aunque será extraoficial. Ambos extendimos nuestras manos. Tomé la suya con firmeza. Es un placer hacer negocios con usted, señor presidente. Nuestras vidas ordinarias, capítulo 11, defectos de ahorro, punto de vista de Kiyotaka fuera del aula de la clase D, una tranquila mañana de sábado, esperaba al grupo que me había llamado. La mayoría de nuestros compañeros seguramente disfrutaban de su tiempo libre o se preparaban para las próximas clases, pero había recibido un mensaje de Hirata solicitando una reunión con él, Kushida y Horikita. La inclusión de Kushida y Hirata tenía sentido. Ambos eran figuras influyentes en la clase D, queridos y activos. Horikita también era comprensible. A pesar de su actitud, era una de las mejores estudiantes de nuestra clase. Lo que no entendía era por qué me habían invitado. Salvo Horikita, quien había visto destellos de mi verdadera naturaleza, nadie más sabía de lo que era capaz. Entonces, ¿qué esperaban que aportara? Aún así, la curiosidad pudo más que yo. 15 minutos antes, Horikita dobló la esquina. No le habría dado mucha importancia, pero considerando su reticencia a asistir a esta reunión, y mi reciente conversación con su hermano, era notable. Al principio había rechazado la invitación. Le había insistido en que no lo hiciera. Tras aceptar ayudar a su hermano con lo que él llamaba su defecto, me sentí en cierta medida obligado a guiarla. La tendencia de Horikita a aislarse, convencida de que solo podía confiar en sus habilidades, era errónea. Aunque fuera capaz, carecía de lo que yo tenía, lo que esta escuela exigía más allá de las calificaciones. Su mirada penetrante se cruzó con la mía al acercarse. Como siempre, tenía una expresión indiferente, pero pude percibir una sutil tensión en su postura. «Llegas temprano», dije casualmente. «No quería hacerte esperar», respondió ella. «No hay de qué preocuparse. Aún tenemos tiempo antes de que lleguen los demás». Se cruzó de brazos. Sigo sin verle el sentido a esta reunión. Convencer a los demás de que se tomen sus estudios en serio no será fácil. Es cierto, dije. Pero tenemos que intentarlo. Nuestra clase tuvo un rendimiento inferior al esperado en el último examen. Si nada cambia, habrá expulsiones. ¿Y por qué debería importarme eso? Porque no se trata solo de ellos, se trata de todos nosotros. Somos una clase. Subimos y bajamos juntos. Apoyo, se burló. ¡Qué tontería! Estamos aquí para competir, no para darnos la mano. No hay nada malo en la sana competencia, dije con calma. Pero aislarte solo limitará tu crecimiento. No necesito a los demás. Demostraré mi valor con mis propios resultados. Llegarías más lejos si trabajaras con otros. La fuerza no es solo individual, se encuentra en la sinergia. ¿Sinergia? Es solo una palabra que la gente usa cuando les falta talento. No se trata de falta de talento. Se trata de reconocer que todos tenemos debilidades. Juntos, las compensamos y fortalecemos nuestras ventajas. Todavía no veo qué relevancia tiene eso para mí. Eres uno de los estudiantes más talentosos de la clase, Horikita. Podrías liderar a los demás en lugar de quedarte al margen. Ella entrecerró los ojos. Hablas demasiado para alguien que se supone es normal. No intento hacerte cambiar de opinión, dije encogiéndome de hombros levemente.
Solo te ofrezco mi perspectiva. HMPH. Ya veremos. Antes de que la conversación pudiera continuar, el sonido de pasos nos interrumpió. Kusida y Hirata se acercaron, con expresiones contrastantes. Kusida lucía su habitual sonrisa radiante, enérgica y amigable como siempre. Hirata, siempre sereno, sonrió con más sinceridad, claramente preocupado por la clase. Buenos días, Ayanoko-ji-kun. Kusida chirrió. Buenos días, respondí. Buenos días, Aya. Hirata me interrumpió a mitad del saludo, sus ojos se posaron en mi uniforme. ¿Sabes que es fin de semana? Preguntó, parpadeando. No tenías por qué ponerte eso. Me habría puesto otra cosa, mentí, pero mi otra ropa se mojó. Hirata rió levemente. Ah, eso tiene más sentido. Por un segundo, pensé que no tenías más ropa. Si tan solo lo supiera. Bueno, entramos, sugirió Kusida con las manos juntas. Todos asentimos y entramos al aula. Estaba vacía, como era de esperar. Habíamos acordado con Chawashira Sensei usarla durante una hora, pagando unos modestos 10.000 puntos por privacidad. Involucrar a otros habría complicado las cosas innecesariamente, y este asunto era mejor discutirlo a puerta cerrada. Gracias a todos por venir, comenzó Hirata una vez que nos instalamos. Es increíble que hayamos logrado reunir a todos. Añadió Kusida, dirigiendo sutilmente la mirada hacia Horikita. Esperaba más gente, si de verdad se trata de asuntos de clase, dijo Horikita con voz fría. Su mirada se desvió hacia mí. ¿Y por qué está aquí? Hirata parpadeó. ¿Ayanoko-ji-kun? Sí, dijo rotundamente. No es excepcional ni académica ni físicamente. Es un estudiante regular, aunque por debajo del promedio en algunas áreas. Kusida, y socialmente, continuó Horikita, interrumpiendo la protesta. No tiene ningún prestigio ni influencia. Su presencia aquí es un peso muerto. No me inmutí. Su evaluación era justa, al menos en apariencia. Al fin y al cabo, esa era la máscara que me había construido. Pero ella sabía más. Había visto destellos de lo que realmente era, y aún así se aferraba a ese tono desdeñoso. Solo pude suponer que estaba tratando de provocarme. O tal vez, simplemente no sabía hacer nada más. Oye, no puedes decir eso de un compañero de clase. Protestó Kusida. Estoy de acuerdo, Horikita, añadió Hirata, sin dejar de sonreír, con un tono tranquilo y sereno. Es un poco grosero decir eso delante de Ayanoko-ji-kun. Horikita chasqueó la lengua. TCH. Bien. Ahora, ¿podemos hablar de los grupos de estudio? Por supuesto, dijo Hirata, asintiendo. Como sabes, nuestra clase no ha tenido precisamente el mejor rendimiento académico. Claro, murmuré. Hirata sintió rápidamente. Y con las elecciones intermedias a la vuelta de la esquina, continuó, quiero recordarles a todos que no aprobarlas resultará en expulsión. Sí, dijo Kusida, frunciendo ligeramente el ceño. Algunos de nuestros compañeros obtuvieron puntuaciones por debajo del mínimo en los últimos exámenes. No podemos arriesgarnos a perder a nadie, dijo Hirata. Aunque me gustaría creer que todos pueden estudiar de forma independiente, me preocupa que algunos no puedan lograrlo por sí solos. Supongo que quieres crear grupos de estudio para ayudarlos, ¿no? Preguntó Horikita secamente. Sí, confirmó Hirata. Horikita soltó una pequeña burla. ¿Y por qué deberíamos preocuparnos por esos defectos? Saben lo que está en juego. Si fallan, es su culpa, no la nuestra. Son nuestros compañeros de clase, dijo Hirata con voz firme. Deberíamos hacer todo lo posible para apoyarnos mutuamente. ¿Y por qué iba a perder el tiempo? Replicó Horikita. Esto es una competición. Hay que hacer sacrificios. ¿No es un poco cruel, Horikita-san? Dijo Kusida en voz baja. ¿No deberíamos intentar ayudar a todos? Seamos sinceros, dijo Horikita con frialdad. Quienes más necesitan ayuda son quienes nos frenan. No podemos tratar a la gente como si fuera desechable. Hirata alzó un poco la voz. Horikita no se echó atrás. ¿De verdad crees que estudiantes como Sudou se molestarán en unirse a grupos de estudio?
A estas alturas, sería mejor simplemente, siguió hablando, segura y desdeñosa, con su arrogancia a flor de piel. Era evidente que creía que su lógica era impecable. No había notado la falla en su propio razonamiento. Era el momento de intervenir. Piénsalo así, Oriquita, dije con la mirada fija. ¿De verdad crees que una escuela prestigiosa como ANS no castigaría a una clase que pierde alumnos por expulsión? Ella parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Ni siquiera se le había pasado por la cabeza esa posibilidad. Probablemente dio por sentado que la escuela sería transparente con sus normas. Ese fue su error. Es como dije, repetí. No tenemos ninguna prueba de que hagan eso, respondió con cautela. Exactamente. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? ¿Apostar nuestro ascenso a la clase asumiendo que expulsar a compañeros no tendrá consecuencias? ¿Sí? Intervino Kushida rápidamente, aprovechando la oportunidad. Además, no podemos abandonar a nuestros amigos así como así. Estoy de acuerdo, dijo Hirata. No se trata solo de evitar el castigo. Se trata de ayudarnos mutuamente a crecer como clase. No podemos dejar que nadie se quede atrás. Todavía habrá gente que no se una, murmuró Oriquita. Kushida-san probablemente pueda convencer a la mayoría. Y los que no lo logren, acabarán por convencerse con suficiente presión. Acentué mi tono. Y en cuanto a enseñarles, ¿insinúas que eres incapaz de enseñar a otros? Ella dudó. Esa era la grieta que había estado esperando. Bien. Pero todavía no veo cómo los grupos de estudio garantizarán una mejora. No garantiza nada, admití. Pero es un paso adelante. Podemos monitorear su progreso, identificar debilidades y adaptar nuestro enfoque. Así es. Dijo Kushida. A veces la gente solo necesita un empujoncito para empezar a creer en sí misma. Oriquita se cruzó de brazos. ¿Y en serio sugieres que los apoyemos en todo? No, respondió Hirata. Pero podemos guiarlos, ofrecerles recursos y asegurarnos de que sepan que no están solos. Aunque lo intentemos, dije, algunos no mejorarán. Tenemos que estar preparados para eso también. Claro, dijo Kushida. Pero aún así debemos hacer todo lo posible para evitar que eso suceda. No podemos rendirnos sin más. Exactamente, asintió Hirata. Hacemos todo lo posible para ayudarlos a tener éxito. Todos compartimos la responsabilidad del éxito y el fracaso de los demás, añadió Kushida. Eso incluye ayudar a nuestros compañeros. Oriquita suspiró. De acuerdo. Pero no esperes que cuide a nadie. Si quieren aprender, les ayudaré, pero tienen que esforzarse. Es justo, dijo Kushida con suavidad. Solo necesitamos apoyarnos mutuamente en lo que podamos. Empecemos a formar los grupos de estudio entonces, dijo Hirata, aplaudiendo levemente. Iremos ajustando las cosas sobre la marcha. Me parece bien. Dijo Kushida. Hagámoslo funcionar. Oriquita seguía con los brazos cruzados. No te equivoques. No hago esto para ser amigos. Kushida sonrió. No te preocupes, Oriquita-san. Lo importante es que trabajemos juntos. Se giró hacia mí y, con una mirada sutil, me guiñó un ojo. Claramente creía que yo había contribuido a convencer a Oriquita, lo cual no era del todo falso. Pero no tenía intención de confirmar nada. Si me preguntaba, simplemente diría que animé a Oriquita a asistir a la reunión. Nada más. Hirata se levantó de su asiento. Bueno, creo que eso es todo lo que quería discutir con ustedes. Me alegro de que hayamos podido unirnos para ayudar a nuestros compañeros de clase, añadió Kushida con una sonrisa, inclinándose ligeramente mientras hablaba. Si ya está, me voy, dijo Oriquita con frialdad. Se levantó, me dirigió una mirada significativa, mitad advertencia, mitad desaprobación, luego se giró y caminó hacia la puerta. Espera, intervino Hirata antes de que ella pudiera irse. Podríamos intercambiar información de contacto. Así podemos crear un chat grupal para las sesiones de estudio. Oriquita hizo una pausa, suspiró levemente y se dio la vuelta. Supongo que ese sería el paso lógico. Todos intercambiamos información de contacto. Miré mi teléfono, ahora actualizado con algunos contactos nuevos. No era algo a lo que estuviera acostumbrado.
Tener varios nombres guardados, sobre todo de chicas. Me imaginé cómo reaccionarían personas como Ike o Yamauchi al ver mi pantalla. La mayoría probablemente lo consideraría un sueño. Pero no le encontré ningún valor en particular. No formaba parte de mi objetivo. Volví a levantar la vista y vi a los demás salir. Hirata y Kushida salieron primero, charlando animadamente. Horikita los seguía, con la expresión indescifrable de siempre. Incluso con temperamentos tan diferentes, era sorprendente que pudieran colaborar temporalmente por un objetivo común. No pude evitar analizarlo. La cooperación, incluso entre personalidades opuestas, podía existir cuando servía a un propósito individual. Pero dudaba que fuera duradera. Incluso después de terminar la conversación, había una pregunta que persistía en mi mente. ¿Por qué me habían invitado a esta reunión? La opinión que Horikita tenía de mí había sido clara desde el principio y, francamente, no era errónea. Desde fuera, yo no era nada destacable. Perfil bajo, rendimiento mediocre, socialmente invisible. Invitarme parecía un error de cálculo, sobre todo tratándose de alguien como Hirata. Cuando la habitación se vació, quedando solo Hirata y yo, vi mi oportunidad. «Hirata», grité. Se detuvo a medio paso y se volvió hacia mí. «Sí, Ayano Koji-kun. Espero no entretenerte, pero quería preguntarte algo». Él asintió. «Claro, ¿qué tienes en mente? ¿Por qué me invitaste a esta reunión?» Pareció desconcertado por un momento. «¿Qué quieres decir?» Desde la perspectiva de Horikita, incluirme fue una pérdida de tiempo. No destaco académicamente, no contribuyó mucho socialmente y no tengo ningún mérito deportivo. No entiendo por qué creíste necesario incluirme. Soltó una risita. La verdad es que sabía que ya habías hablado con Horikita y pensé que podrías influir en ella. Quizás incluso ayudarla a integrarse en la dinámica del grupo. Ya veo, dije. Pero es una suposición bastante optimista. Podría haber aprovechado esa oportunidad para mi propio beneficio. Quizás. Pero no pensé que lo harías. A todos nos encanta cuando una mala idea resulta ser la correcta. Supongo que es cierto. Si te hice sentir obligado bajo falsas suposiciones, te pido disculpas. Hizo una reverencia cortés, genuinamente sincera. No tienes por qué disculparte. Gracias por dejarme ser parte de esto, respondí, dándome la vuelta para irme. Espera, repitió. Hay otra razón. Me detuve e incliné la cabeza ligeramente. Parece cercano a la chica que no se presentó en clase. ¿O si no? Él asintió. Sí. Me preguntaba si podrías hablar con ella, ver si estaría dispuesta a unirse a las sesiones de estudio. Puedo explicárselo. Gracias. De verdad lo aprecio. Con un gesto de agradecimiento, Hirata abrió la puerta y salió, dejando la habitación en silencio una vez más. Me quedé allí parado por un momento. Todo había ido bien, mejor de lo que esperaba. Los resultados eran prometedores. Aún así, la sencillez de Hirata me preocupaba. Su optimismo y confianza podían serle útiles en público, pero en esta escuela, ese tipo de pensamiento acabaría por destrozarlo. Tarde o temprano, tendría que entender qué era realmente este lugar. Se requerirían sacrificios. Las alianzas serían temporales. Amigos. Reemplazables. Lealtad. Conveniente, no constante. Todo en esta escuela tenía un precio. Estatus, influencia, reputación, y nada era gratis. Él tendría que entender eso. Pero lo más importante, Hirata necesitaría aprender la regla que importaba más que cualquier otra. Nunca confíes en alguien que sonríe demasiado fácilmente.